van todos por ahí? Un saludo desde Venezuela, Canarias por ahí, el evangelista Pelayo. Pelayo, tú conoces muy bien al pastorita, ¿verdad? Pelayo, de la iglesia de José Ricky. Está también Glendy, la profeta Mari, Osmey y Noemí, que por cierto van a cantar mañana, Osmey y Noemí. Amén. Y Reina está también, el pastor Antonio está entrando. Y bueno, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Poco a poco van entrando la gente. Y bueno, es una gran bendición vernos cara a cara, ¿no? Mirada con mirada. Amén. Aunque estemos lejos, confiadamente siempre que nos vamos a ver pronto. Uno estamos cerca, otro estamos un poco lejos, pero ya la lejanía se hace cercana con los medios de comunicación y con los aviones, ¿no? Que nos llevan a cada país. Así que agradecemos a Dios por todo esto. Y bueno, son las 7 ya, yo quiero empezar puntual, que la gente se vayan sumando. Voy a tener un momento de oración para empezar la reunión y pasar directamente al pastor Ítalo con la enseñanza. Amén. Pastor Oscar de México, un abrazo, uno de los anfitriones del evento de enero, de los anfitriones principales. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él se mueva aquí otra vez con esta nueva enseñanza que nos trae el pastorita, que está siendo de tremenda edificación para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, noche para algunos. Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos permites vivir, por este tiempo, Señor, de coinonía, de comunión, de armonía, de enseñanza en tu palabra, Señor. Por todo, Señor, cada uno de los que se conectan cada miércoles, Señor, para recibir una enseñanza. Y, Señor, y que también a través de ellos también nosotros recibimos también, Señor, de cada uno de nosotros, porque nos amamos, nos, nos abrazamos unos a los otros, aún en la lejanía. Padre, te pedimos ahora que te quedes en medio nuestro, usa, Señor, al pastor, Señor, que nos trae una nueva enseñanza, que tu presencia, Señor, nos hable, Señor, a través de la enseñanza, que también, Señor, esta enseñanza se pueda enviar a muchos, Señor, para que puedan recorrer miles de kilómetros. Padre, te lo pedimos por el poder de tu palabra, que te quedes en medio nuestro. Amén y amén. Bueno, volvemos a la tercera reunión con el pastor Ítalo, que es una bendición tenerlo aquí como maestro, aprendiendo de él. Y siempre que ve que vamos a Ítalo, siempre aprendemos algo nuevo, ¿no? Y la palabra que él trae siempre es tremenda palabra edificante para cada uno de nosotros. Así que le damos este lugar a él, para la gloria del Señor. Bueno, gracias. Una vez más les doy las gracias por este privilegio que me dan de poder compartir con ustedes. Siempre me siento, no sé, un poco nervioso de poder comunicarme con ustedes, sabiendo que son todos grandes predicadores y héroes de la fe. Entonces uno como que, no sé qué compartir con ustedes. Podemos seguir hablando acerca de no perder el rumbo. Todos nos podemos desviar de nuestro rumbo. Y si lo hacemos, no llegamos a nuestra meta. Una pequeña desviación puede causar un desastre, como fue el caso del bombardero norteamericano Lady Be Good, que en su primera misión, el día 4 de abril de 1943, perdió su rumbo y nunca regresó a base. Recién el 9 de noviembre de 1958, o sea, unos 15 años después, encontraron los restos intactos de ese avión a 710 kilómetros de su base. Entonces fue un pequeño error que causó un gran desastre. Y la tripulación era nueva y nunca habían volado una misión y no supieron leer bien los instrumentos de navegación en la oscuridad de la noche y perdieron su rumbo. La semana pasada les hablé acerca de la necesidad de dejar un legado. Y de acuerdo con el diccionario, para recordar, legado es lo que uno deja o transmite a cualquier sucesor. Y quiero agregar la siguiente definición. Por legado entendemos un plan estratégico, una entrega de largo alcance.
Es la evidencia de lo que uno ha sido y lo cerca que uno ha llegado a ser lo que uno debe ser. Lo que uno planifica hacer y lo que uno deja son dos cosas distintas. Cada día centenares de personas nos siguen a cada uno de nosotros, nos observan, especialmente hoy con las redes sociales es muy difícil esconderse, y lo que hacemos y decimos deja un legado para todos ellos. Esta mañana tuvimos una entrevista con una hermana que venía a la iglesia hace mucho tiempo, a nuestra iglesia, se casó, empezaron su propia iglesia, y ella venía y nos decía que el ministerio que desarrollaron, que es un ministerio internacional hoy, fue porque en un momento dado le dejamos un legado en su vida, en la vida de su marido, y eso les dio la fuerza para poder dar el salto y hacer cosas ya a nivel internacional. Entonces, lo que decimos, cómo nos portamos, con quién estamos, dónde vamos, todo eso deja un legado a la siguiente generación. Entonces, si por alguna razón nos desviamos del rumbo, los que nos siguen también se han de desviar. Y hoy quiero seguir con el pensamiento de no perder el rumbo, y por eso hemos de hablar de la pureza. Y cuando un pastor utiliza esa palabra, pureza, usualmente se refiere a la vida sexual de una persona. Pero yo quiero que veamos esta tarde otra faceta de esa palabra, que es muy importante para todos nosotros. Entonces, al leer el Antiguo Testamento y en especial en cuanto a los 10 mandamientos, hay los que piensan que Dios es aburrido y que no le gusta que sus hijos lo pasen bien. Y por consiguiente, dicta unos mandamientos para que nuestra vida sea realmente difícil sobre este planeta. Pero la realidad es otra. Esos mandamientos son para nuestro bien y para que podamos disfrutar nuestra vida a tope. Nosotros que somos padres, o los que son padres, hacemos lo mismo, ¿no? Nosotros le decimos a nuestros hijos, no jugarás en la carretera, jugarás en el jardín. Lo que queremos hacer es proteger a nuestros hijos porque los amamos y no queremos que algo trágico les suceda. Y es lo mismo con Dios para nosotros. Él nos trata de proteger y por eso nos raya la cancha. Todo lo que hacemos dentro de la cancha en la que Él nos raya está muy bien. Pero si nos salimos de esa demarcación, lo que hacemos ya no tiene valor. El pueblo de Israel estaba saliendo de la esclavitud después de vivir más de 400 años en una nación pagana. Y obviamente habían sido contaminados por la forma de pensar de los egipcios. Habían perdido su rumbo espiritual. Y Jehová era uno más de los cientos de dioses que existían en Egipto y estaban por entrar en la tierra prometida, que también era una tierra pagana. Estaban dejando una nación que adoraba a centenares de dioses para entrar en otra nación que adoraba también a centenares de dioses. Y eran dioses crueles. El Salmo 106:37 dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y Dios quiere protegerlos y les advierte que no se contaminen con este pueblo. Por eso en Deuteronomio 18, los versículos 9 y 10 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Agorero es aquel que presagia buena o mala suerte. Y sortílego es aquel que predice el futuro mediante hechizo y brujería. Y sigue diciendo el siguiente versículo, ni encantadores, ni adivinos, ni magos, ni quien consulte con los muertos. El versículo 14 termina diciendo, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y se está refiriendo a Cristo, como vemos luego en el libro de los Hechos, el capítulo 3, verso 22, cuando Pedro se dirige a los espectadores y le dice, porque Moisés dijo a los padres,
el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vosotros, hermanos, como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y para poder entender claramente lo que dice Deuteronomio, deberíamos de decir que a Dios no le gustan las cosas raras. Entonces Dios no ha de enviar agoreros o magos o adivinos o encantadores o los que consultan con los muertos. No ha de enviar a aquellos que leen las cartas o leen las manos o que usan el horóscopo, el horrorscopo, ¿no? Y siento decirles esto, pero aquel ser querido que murió y no les dijo dónde está todo el dinero, no se va a comunicar con ustedes y no le va a decir dónde está, así que olvídese, ¿no? No se puede leer el futuro en las estrellas. Y no importa qué signo zodíaco le corresponde, el horóscopo no sirve. Usted que sigue en la tele al horóscopo del día, eso no le agrada a Dios, ¿no? No, Dios no quiere que usemos la Ouija o la tabla de espiritismo para poder hallar respuestas a nuestras preguntas. No les crea a aquellos que dicen predecir el futuro. No se junte con aquellos que pertenecen a sectas. Aquí en Chile se conocen 340 sectas distintas y de ellos 80 son destructivas. Hay una que es muy famosa, que es la Colihuay. Recientemente salieron en la prensa y arrestaron a varios de ellos porque habían sacrificado a un bebé porque creían que era el anticristo. Entonces lo habían descuartizado. El tarot es una abominación y no debemos consultar las carnes. No nos interesa lo que digan las brujas, ni lo que usan encantamiento, ni los que tienen que predecir. No sabemos si el Real Madrid va a ganar el campeonato este año. Nadie puede predecirlo, ¿no? No se deje manipular con aquellos que usan hipnotismo o espiritismo. No encienda velas a una virgen o algún santo que supuestamente ha de concederle la petición de su corazón. No le haga caso a aquella persona que viene y dice, yo sé cuándo Cristo ha de volver a la tierra. Hace años, cuando estábamos todavía en Canarias, un hermano de la iglesia que había sido uno de los ancianos de la iglesia, un día viene y me dice, Ítalo, el Señor anoche me dijo, y yo sé cuándo va a volver a la tierra, cuándo Jesús vuelve otra vez. Y le dije, bueno, ¿cuándo? Dime, no, dime cuándo. Me dice, no puedo decírtelo porque es un secreto, solo yo lo sé. Digo, pero ¿y para qué entonces Dios te revela a ti cuándo va a venir Jesús y solamente tú te vas a salvar? No seas obtuso, ¿no? Di cuándo. No, es un secreto que no puedo compartir. Dale, ya, ánimo, ya. Entonces no creemos a aquellos, o sea, en la historia de la iglesia hubieron miles de personas que dijeron saber cuándo Cristo iba a volver. Y hasta se escribieron libros, ¿no? 1988, 88 razones por las que Cristo ha de volver en septiembre. Como no vino, escribió un segundo libro en 1989, 89 razones por las que Cristo viene en septiembre. El hombre se forró de dinero, pero nunca predijo cuándo Cristo iba a venir. O sea, no nos desviemos, no perdamos el rumbo, no, ay, que va a venir en 3 semanas. No, sigamos en nosotros el rumbo. Porque si nos desviamos, si yo comienzo a predicar que hay 88 razones por las que Cristo viene en 1988, yo hubiera desviado a toda una congregación. Si nosotros nos desviamos a otros también. Si nuestros hijos nos ven participar en algo similar, horóscopo, tarot, lo que fuere, ellos han de hacer lo mismo. Lo que Dios nos da a cambio es una relación personal con su Hijo Jesucristo. Dios no nos da idolatría, sino que Él nos da una relación personal. Cuando Dios nos dice en los 10 mandamientos, no robarás, Él nos está diciendo, porque yo no robo. No robarás porque yo no robo.
No serás ladrón porque yo no soy ladrón. No serás adúltero porque no soy adúltero. No serás idólatra porque yo no soy idólatra. Entonces es un reflejo de lo que Dios es y Él nos está mostrando, nos está dando el ejemplo de cómo tenemos que vivir, ¿no? Entonces, todo esto es impureza, es contaminación del alma, es inmoralidad espiritual. Entonces, en primer lugar, quiero que veamos el peligro de la impureza. En Éxodo 20 encontramos los 10 mandamientos y hoy quiero centrar nuestra atención al segundo, que lo hallamos en el versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero está diciendo esto porque los cananitas adoraban ídolos más que cualquier otra nación del mundo. Tenían un ídolo para cualquier cosa: fertilidad, la lluvia, prosperidad. Tenían imágenes talladas a las que ellos adoraban y a las que ellos ofrendaban. Israel, en cambio, era la única nación que no adoraba imágenes de su Dios. La única imagen que tenemos de Dios la hallamos en Colosenses 1:15, donde el apóstol Pablo nos dice que Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible. Entonces, Israel era la única nación que tenía un Dios invisible. Y cuando llegan a Canaán, los canaanitas les hablan de sus dioses. Tenían un Dios personal, tenían un Dios familiar y tenían un Dios que era nacional. Y la forma como engañaron a los israelitas fue diciéndoles: entendemos que ustedes tienen un Dios nacional. Jehová es vuestro Dios nacional. Pero nosotros también tenemos un Dios nacional. Pero ustedes necesitan un Dios personal y un Dios que sea exclusivo de vuestra familia. O sea, su persona, su familia. Entonces le dijeron: tú necesitas a Asera como tu Dios personal y a Baal como tu Dios familiar. Y por eso es por lo que la Biblia vemos una y otra vez a Israel que levantaba troncos que tallaban, que representaba a Asera, e ídolos que representaban a Baal. Adoraban árboles que representaban a Asera. Y Dios intentaba preparar al pueblo y que no se dejaran engañar. Pero los judíos eran complicados, como cualquiera de nosotros, y sabían más que Dios, como cualquiera de nosotros. En Jueces 3:7 dice así: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera. Siempre hay esta diferencia entre estos dos dioses ídolos, ¿no? En Primera de Reyes 18:19, el profeta Elías dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces, otra vez tenemos los dos dioses que uno es personal y otro es familiar. En el monte Sinaí, Dios habla con Moisés y le dice que no hagan ídolos ni imágenes para adorar. Y mientras ellos están hablando, Dios y Moisés, al pie del monte están fundiendo 2 becerros de oro, diciendo: estos becerros abrieron el mar rojo. Ellos nos salvaron de los egipcios. Decían: estos becerros que acabamos de fundir nosotros ahora nos sacaron de Egipto. Qué estupidez, ¿no? ¿Puede uno ser más estúpido que eso? Ya, los criticamos hoy, ¿no? Pero cuénteme usted de su amuleto. Cuénteme usted de eso que usted tiene para que le vaya bien. Cuénteme de su medallita que usted usa como protección, de sus cábalas, de sus cintitos que usan para traerle la buena suerte. Porque somos tan estúpidos como eran los israelitas al hacer los 2 becerros de oro. Y los cananitas creían que sus dioses vivían en el cielo y que cuando uno tallaba una imagen de su Dios, ese Dios ponía su espíritu en esa imagen. Entonces llevaban esa imagen para bendecir sus cosechas.
tallaban imágenes de la diosa de la fertilidad y lo colocaban en sus dormitorios para que la esposa pueda concebir. Tenían prostitutas en sus templos a las que le llevaban una ofrenda para poder tener sexo con ella, para que pueda de esa forma bendecir a la esposa y poder concebir. Eran inmorales. Eran inhumanos porque hacían pasar sus hijos vivos por fuego como ofrenda al dios Moloch. Dios trata de advertirles, no hagan tal cosa, no se metan con eso, no permitan que haya una mezcla en sus vidas, porque eso ha de traer impureza. Por eso les dijo que no hagan imágenes ni nada similar, no mezclen su salvación con ritos religiosos paganos, eso es impureza. Creían que esa estatua contenía el espíritu del Dios que representaba. Y uno dice, bueno, ¿y de dónde sacan esa idea tan estúpida? Eso es fácil, la respuesta es fácil. De Satanás, del diablo mismo. Porque es una copia distorsionada de lo que Dios hizo en el jardín del Edén cuando puso su espíritu en una imagen de barro. Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. En realidad no necesitamos tener una imagen de Dios en la tierra, porque aquel que está a nuestro lado tiene la imagen, es la imagen de Dios en la tierra. Y Él pone su espíritu en cada uno de nosotros. La palabra imagen es la raíz de la palabra imaginación. Imaginación nos lleva de la realidad a un mundo que no existe. ¿Okay? Nos imaginamos en otro empleo porque no estamos satisfechos con el que tenemos. Y nos imaginamos, nuestra imaginación comienza a divagar y vamos de un lado a otro. Somos héroes internacionales, ¿no? Imaginamos ser italianos porque no hay nada que se compare a ser italiano. Imaginamos estar con aquella persona en una relación de intimidad porque pensamos que eso nos ha de satisfacer más que la relación matrimonial en la que nos encontramos. Y por eso hay más de 150 millones de personas por hora que está metida en una página de internet de pornografía. Por hora. Cada vez que nos imaginamos algo o alguien que no es lo que Dios nos ha provisto, en ese momento tenemos un ídolo. Y ese es el peligro de la impureza. En segundo lugar, quiero que vean las consecuencias de la impureza. El segundo mandamiento continúa diciendo en Éxodo 20, el versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando les leo este versículo 5, yo hago énfasis en la palabra visito la maldad, ¿no? Esto sucede a los que aborrecen a Dios, no a los que le aman. Y esa palabra visito es la palabra, yo creo, en este contexto de lo que estamos hablando hoy, es la palabra importante del versículo. ¿Por qué? Bueno, ¿usted ha visitado a alguien en el hospital? ¿O ha visitado a alguien en el cementerio? O tal vez usted es uno de los héroes de la fe que ha visitado a su suegra últimamente. Espero que no haya sido en el hospital ni en el cementerio que ha visitado a su suegra. Pero es importante esta palabra porque Dios no dijo que ha de causar que los hijos vivan o moren en la maldad de sus padres, sino que lo visiten. No era algo anormal en ese tiempo que 4 generaciones vivieran en la misma casa. En mi caso, mis padres, cuando estaban vivos, unos meses antes de que mi mamá muriera y luego mi papá, yo fui a visitarlos y fui con mi hijo Ítalo y con sus 4 hijas, o sea, mis 4 nietas. Y en ese momento éramos 4 generaciones, porque estaba mi papá, estaba yo, estaba mi hijo y estaban mis nietas. Mi padre era un hombre de Dios, gran predicador,
durante muchos años predicó el evangelio por Latinoamérica, pero no siempre fue así, porque mis recuerdos de él en mi infancia, mis primeros años, mi niñez, era de un hombre violento, un hombre alcohólico. Recuerdo salir por la calle con mi mamá en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, a buscarlo, porque seguramente había salido de un bar a eso a las 2, 3 de la madrugada y estaba tirado en alguna vereda de la calle, y para traerlo a casa. Yo recuerdo a mi papá abusar con violencia de mi mamá, pegarle, realmente dejarle la cara marcada por los golpes que le daba. Pero hubo un momento en que hubo un cambio en él. Cuando recibió al Señor, fue transformado totalmente, ¿no? Entonces, imagínese si Dios no lo hubiera cambiado. Y cada vez que yo me reúno con mi familia, él llega borracho a casa. Entonces llega aquí mi papá, yo, mi hijo, mis nietas. Estamos las 4 generaciones. Entonces llega mi papá borracho a casa. Entonces me afecta a mí porque veo a mi papá borracho. Y afecta a mi hijo porque ve a su abuelo borracho. Y afecta a mis nietas porque ven a su bisabuelo borracho con palabrotas, con violencia, tirando cosas por la calle, qué sé yo. Entonces, la maldad de nuestros padres nos visita, pero no viene a vivir con nosotros. Y este verso es tan importante porque a simple vista hallamos contradicciones evidentes. Dios se llama a sí mismo celoso, y luego hallamos esa palabra en la descripción de los que son las manifestaciones de la carne. Entonces hay un celo que es negativo y hay un celo que es positivo. El negativo, somos celosos de otro por razones egoístas. El positivo, somos celosos de otros por razones que tienen que ver con Dios. Amamos a esa persona y no queremos que algo malo le suceda. Entonces tenemos un celo para proteger a esa persona. El celo del Señor nos empuja a que nosotros vayamos a predicar. Si alguien se atreve a piropear a mi esposa o a sugerir algo negativo, quiero que sepa que usted está en serio peligro de amanecer con la cabeza de un caballo en su cama. ¿Por qué? Porque yo quiero proteger a mi amada. No desconfío de ella, sino que la quiero proteger. La motivación del celo de Dios para con sus hijos es que no quiere que algo o alguien nos cause dueño. Por eso visita la maldad de los padres sobre la tercera y cuarta generación, porque frustra el deseo de las generaciones siguientes de seguir ese mismo pecado. Entonces, ven a mi papá entrar borracho, lo ven dar un portazo, toma una silla, la tira al otro lado de la habitación, le grita a mi mamá, me grita a mí, grita a mis nietas. Entonces, esa es la visitación de la maldad, pero y afecta a las siguientes generaciones porque le quita el deseo de ser como el bisabuelo. Entonces, ven la consecuencia del pecado en los antepasados y comienzan a tratar de evitarlos. Ven al abuelo borracho, ven al abuelo indecente y decir, yo no quiero eso para mi familia. Yo no quiero que mis hijos sean iguales que el abuelo. Y este verso ha sido mal interpretado y todos hemos oído que como hijos pagamos las consecuencias de los pecados de nuestros antepasados. Pero no tiene nada que ver con el pensamiento de que los pecados de los padres son heredables. Los hijos no lo heredan, sino que cada uno es responsable de su propio pecado. Nosotros decimos de tal palo, tal astilla. Como el padre, así el hijo. Pero Ezequiel 18:2 dice, y Dios los amonesta y les dice, nunca más tendréis que usar ese refrán en Israel. Y el versículos 14 y 17 de ese mismo capítulo, si este engendrado hijo, el cual viere todos los pecados de su padre, que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, este no morirá por la maldad de su padre, sino que de cierto vivirá.
Usted ve la maldad de sus padres, de sus antepasados, y tiene que decidir qué hacer. Tiene que decirlo ahí, de inmediato. Dios ha de permitir que la maldad de los antepasados visite en su vida, pero el que determina si ha de repetir ese ejemplo es usted. ¿Okay? Yo vi a mi papá y en mi casa nunca hubo alcohol, nunca hubo licor, nunca hubo ni vino, porque yo tenía hijos en casa. Yo quería romper eso y que no hubiera ni siquiera la tentación de que pudieran repetir, se podía replicar algo que mi padre había hecho antes de conocer al Señor. Y Dios ha de permitir que la maldad de sus antepasados visite su vida, pero el que determina si lo ha de repetir es usted. Así que rompa toda maldición generacional. Es un hecho que nosotros hacemos voluntariamente. Entonces, sea el primero en la familia en no ser borracho, a no ser inmoral, en no ser ladrón. Rompa la tradición y dele un mejor futuro a sus hijos y nietos. Entonces, vimos el peligro de la impureza, vimos las consecuencias, y ahora quiero que veamos la bendición de la pureza. Pero volvamos al segundo mandamiento. Y tenemos que leer el tercer verso que tiene que ver con este mandamiento. El versículo 6. Hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomio 7:9 amplía ese versículo y dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios quiere que tengamos una relación íntima con Él, porque ha de afectar nuestra forma de vivir y ha de afectar los que vienen después. El legado que dejamos ha de afectar hasta 1000 generaciones. Entonces, saquemos de nuestra vida todo lo que pueda afectar nuestra relación con Dios, porque si no lo hacemos, hemos de afectar nuestro caminar, pero también hemos de afectar a nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, vimos en el versículo 6 que Dios hace misericordia a millares. La palabra utilizada para hacer tiene varios significados. Uno de ellos es modelar. Ha de modelar, ha de mostrar su misericordia, ha de preparar su misericordia. Me recuerda el concepto del sabueso del cielo, que ha de perseguir a la persona con su misericordia hasta que lo alcance y lo conquiste. El bien y la misericordia, dice David en Salmo 23:6, te han de perseguir. Todo lo que nos pide es que lo amemos y obedezcamos sus mandamientos. Son principios divinos para bendición y bendecir a las generaciones que nos siguen. Así que por eso, una vez más, no perdamos el rumbo, no nos desviemos, no nos dejemos llevar por tarados que nos quieren engañar, porque es muy fácil dejarse engañar, pero nosotros tenemos que centrar nuestra mirada, tenemos que centrar nuestra brújula, tenemos que ver hacia dónde estamos yendo y entonces caminar como Dios quiere que caminemos en pureza delante de Él. Entonces, vuelvo a repetir, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, sino que solamente a Él. Y si seguimos a Él solo, si nos centramos en Él, solamente en Él, entonces, amén, estamos caminando en pureza y vamos a dejar un legado que ha de ser consecuente también. Amén. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Y muchas gracias, Pastorito, por tu esfuerzo. Yo sé que eres un hombre súper ocupado, que estás ahí, pero estás al pie del cañón, bendiciendo a este grupo y estamos gozosos por eso, ¿no? Estamos muy contentos. No, yo estoy muy agradecido. Gracias. La verdad que sí. Gracias. Estamos despedidos. Mañana tenemos el otro Zoom, que ya es más movidito de canciones,
y también de palabra. Y bueno, hasta la semana que viene, que el pastor Ítalo va a dar una enseñanza para pastores. Así que va a estar muy buena. Así que Señor les bendiga a todos. Un abrazo grande. Váyanse con esa linda enseñanza. Y estamos en comunicación unos por otros y les amamos. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Dios los bendiga, Padre Jesús. Hasta Gracias. mañana. Nos vemos. Bendiciones. Saludos, Pastora Mari. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Mañana. Bendiciones. Bendiciones, gracias. Saludos desde Colombia. Amén, Pastora Yanek. Saludos. Hablamos, Pastora Un Yanek. abrazo. Bueno, Gracias, bueno, pastor. bueno. Saludos, Glendy, que siempre estás ahí. Bueno, un abrazo, Pastor Pancho, todo al profeta Juan Carlos. Y estamos en contacto, Pastor Antonio, Marcelo, Pastor Oscar, Pelayo, Diana, un abrazo, Diana, que Dios te bendiga.